Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Estamos en este tema continuando lo que tratamos en el tema anterior, que está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Ya vimos algunas cosas con respecto a estos dos textos. Vamos a leerlos nuevamente. No seas sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Ser sabios en nuestra propia opinión puede ser algo perjudicial. De hecho, es perjudicial para la persona que cree así. Pero esto no quiere decir que uno no esté consciente que uno puede saber una cosa o no saberla. Porque todos los seres humanos tenemos algo en lo que conocemos. Y no es un pecado saber que conocemos algo. Pero eh, ser sabio en la propia opinión de uno tiene que ver con este concepto de que nosotros no nos equivocamos y que cada vez que pensamos algo tenemos la razón. Inclusive hay personas que no solamente se aferran a lo que ellos piensan, tengan o no tengan razón, sino que se enojan, se ofenden cuando otros presentan una idea distinta. El conocimiento debe ser algo que nos une a Dios. La verdad está en la palabra de Dios, pero la verdad implícita y pura es Dios, porque Dios es el Dios de verdad. Pero la Biblia presenta que también el Padre, Dios el Padre es la verdad. La Biblia enseña que Cristo es la verdad. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la verdad. La Biblia enseña que la ley de Dios es la verdad, que la palabra misma, la Biblia, es la verdad. El Evangelio es la verdad. La verdad de Dios es también, como hablamos que el Evangelio es la verdad, también la santa ciudad, ciudad que Dios va o ha hecho o está haciendo para morada de los redimidos, también es verdad. Las promesas de Dios son verdaderas, pero creer que uno en todas las cosas tiene la verdad es un problema porque puede impedirnos tener conocimiento de la verdad. Y como ya dije en el tema anterior, lo más sabio es saber que cuando estamos estudiando la palabra de Dios o cuando nos relacionamos con los demás seres humanos y queremos que ellos también conozcan la palabra de Dios, y mientras que vivimos nuestra vida en la tierra y tenemos comunicación, relación con toda la humanidad que nos rodea, que nosotros podamos representar dignamente a Dios. No enfrascado en discusiones para ver quién más sabe, quién tiene razón, quién le calla la boca a otro, sino sabiendo que los seres humanos necesitamos el conocimiento de la verdad para seguir la verdad y para poder estar con Dios en su reino verdadero, en su reino eterno, cuando ya el pecado no exista más. Pero el consejo no solamente es no ser sabio en nuestra opinión, sino que no andemos en camino, que no andemos en camino de mal, apartándonos del mal. Y eso tiene que ver con nuestra conducta, con nuestras relaciones, con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Debemos procurar
en todas las cosas podamos honrar a Dios. Y con respecto al texto que dice, y esto traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, hay más de una razón para que esto sea una verdad. Uno se alimenta de lo que uno se alimenta. Uno tiene un tipo de alimentación. Uno, me refiero, cada persona en la vida tiene su propia alimentación. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios le dio al hombre la alimentación que el hombre necesitaba, igual que la alimentación que necesitaban los animales, cualquier tipo de animal, o las plantas que también tienen su alimentación. Dios le dio lo mejor y a medida que el pecado fue entrando y fue haciendo su daño, esa alimentación cambió. Pero si uno quiere tener salud, también en la Biblia podemos conocer qué tipo de alimentos Dios quiere que nosotros usemos y qué tipos de alimentos Dios quiere que nosotros no usemos. Esto es importante. Pero también tienes que ver con la salud, no solo con el alimento, con la comida, sino con el agua que bebemos, con la luz, con el sol, con el aire que respiramos. Todas estas cosas son importantes, con el ejercicio que hacemos. En la Biblia nos enseña acerca de estas cosas, el descanso que nosotros debemos eh, tener y la fe en Dios que nos ayuda a enfrentar cualquier situación, sea buena o sea adversa. Hay una gran realidad que la confianza en Dios hace que nosotros tengamos mejores pensamientos y que nosotros tengamos también mejor salud. En un mundo de mal y de pecado, como el mundo que vivimos, que han vivido los seres humanos en la tierra, después que el pecado entró, y en el mundo que vivimos actualmente, en un mundo tan convulso, con tantas luchas, con tantas guerras, con tantas cosas feas y malas, la confianza en Dios, la fe en Dios es una bendición, no solo por tener el conocimiento de la verdad que debemos creer, practicar y compartir, sino con nuestra propia fe, con nuestra propia confianza en Dios. Quiero leer otro texto que está en Proverbios. En este caso está en Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Dice, el temor del Señor consiste en aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Este texto también está lleno de enseñanzas para los que queremos ser hijos de Dios y queremos estar en las manos de Dios y ser representante de Dios en este mundo donde vivimos. En este caso, comienza diciendo que el temor de Dios consiste en aborrecer el mal. Es bueno aborrecer algo, es bueno sentirse mal y disgustarle a uno alguna cosa. En el mundo donde nosotros vivimos hay una guerra planteada y es bueno, yo no diría una guerra, el mundo que nosotros vivimos es una guerra constante, pero dentro de esa guerra constante hay algo que se conoce como el mal y hay algo que se conoce como el bien. El bien, es Dios, es la verdad, es la palabra de Dios.
Bien es el camino de la salvación, es el camino de la luz. Mal es todo lo que se opone a Dios. Y voy a aclarar algo aquí. Bien es estudiar la palabra de Dios. Eso está correcto, eso es bien. Estudiar la palabra de Dios nos ayuda a conocer lo correcto y tener correctos pensamientos y tener inteligencia correcta, alimentación correcta y todo lo bueno correcto, o sea, el camino del bien. Pero también estudiar la palabra de Dios llega a ser mal, porque el camino del mal que el diablo ha implantado en esta tierra desde que el hombre pecó es entorpecer todo lo que tenga que ver con la felicidad y con el bien del ser humano. Es quitar la vida del ser humano porque tan pronto el pecado entró, ya nos separamos de Dios. La obra del diablo es vestir la verdad de mentira y vestir la mentira de verdad, de tal manera que la misma palabra de Dios, las mismas enseñanzas de la Escritura, el diablo trata de poner desconfianza en los hijos de Dios, o de no entenderla o de tergiversarla. Y cada vez que uno se emprende una tarea en el estudio de la palabra de Dios, por su cuenta, sin pedirle a Dios su dirección y dejar que el Espíritu Santo lo guíe a uno, eso se puede convertir en camino del mal. ¿Cuántas personas conocedoras de las Escrituras se apartan de la iglesia? Yo he dicho en mis temas y me presento así como adventista del séptimo día, pastor que dediqué mi tiempo a trabajar en la iglesia, en las cosas de Dios, jubilado, pero sigo estudiando y sigo enseñando la palabra de Dios. Pero yo quiero señalar algo aquí con respecto al estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia y los caminos del mal y cómo el diablo tuerce las cosas. La iglesia adventista a la cual nosotros pertenecemos es una iglesia que viene como cumplimiento de la profecía. Es un pueblo que Dios levantó después de 1844 con un mensaje especial que Dios dio a esa iglesia que nació ahí con el nombre de Adventista del Séptimo Día, porque la iglesia de Dios existe a través de todos los tiempos, lo que no ha tenido el mismo nombre. El pueblo de Israel es la iglesia de Dios antes de rechazar a Cristo, antes del diluvio. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios eran los hijos de Dios. Después del diluvio, los hijos de Noé, la familia de Noé, que fueron fieles a Dios, es la iglesia de Dios y a través de todos los tiempos, los seres humanos que han sido fieles a Dios componen la iglesia de Dios. Pero en el año 1844, que termina en ese año la profecía de los 2300 días, que ya hemos hablado de ella, volveremos a hablar de ella, no estamos estudiando eso ahora, estamos hablando del camino del mal. Cuando la iglesia adventista comenzó a existir, predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje evangélico, que llama a adorar a Dios como creador, y eso tiene que ver con el sábado, que habla de la purificación del santuario, y tiene que ver esto con el plan de la redención. Desde que nuestra iglesia comenzó, a nuestra iglesia se ha unido mucha gente, muchas personas, y a través de toda la historia de la iglesia adventista del séptimo día, hemos visto a través de todo el tiempo y el tiempo actual también, que personas con una mente prodigiosa, que personas con un conocimiento de las escrituras y de otros aspectos
bien destacados. Y hemos visto cómo esas personas prodigiosas se han ido separando de la iglesia. Muchos de ellos, después que se van de la iglesia, se siguen llamando adventistas del séptimo día y añade otro nombre. En nuestro tiempo pueden tener distintos nombres como reformados o como adventistas del séptimo día davidianos o como eh, los tres ángeles. Puede tener el nombre que quiera, pero son personas que estudian la palabra de Dios, pero en algún punto se desvían de lo que la palabra de Dios o atacan a la iglesia de Dios para que haya en el mundo personas que le siguen. Y esto trae confusión. Es obra del diablo. Esa obra del diablo está implícita en esto. Porque Cristo cuando estuvo en la tierra enseñó que en la iglesia de los últimos días habría trigo y cizaña. Y que la cizaña iba a crecer con el trigo hasta el mismo final, donde Dios hará la separación de lo que es trigo y de lo que es cizaña. Pero ¿por qué el diablo levanta eso? ¿Por qué en la iglesia adventista hay personas con un conocimiento y una capacidad extraordinaria, tienen don de elocuencia, atraen a las personas, forman grupos, se van de la iglesia, pero siguen llamándose iglesia adventista? Entonces, cuando una persona escucha el mensaje evangélico, el mensaje de Apocalipsis 14, los tres ángeles, el mensaje de Apocalipsis 18, que habla de salir de Babilonia, llega a haber una confusión, porque Babilonia, y tampoco estamos hablando aquí ahora del término Babilonia, pero Babilonia llega a ser la confusión religiosa. Son las religiones cristianas que dicen que enseñan la verdad, que representan a Cristo, que son la iglesia verdadera, pero tiene confusión porque no enseñan la doctrina y ponen otra cosa en lugar de la doctrina bíblica verdadera. Y eso trae confusión, pero esa es Babilonia. Los que no siguen a Dios, los que no obedecen a Dios. Pero ahora la iglesia que se levanta en cumplimiento de la profecía, esa iglesia, entonces tiene personas que salen de ella porque o tienen sed de ser dirigentes, de ser alguien que tenga personas que le sigan lo mismo por distintas maneras, o separarse buscando medios económicos, o la razón que sea, o personas que el diablo engaña y les hace creer que el fruto de su mente, lo que ellos estudian, es lo correcto, cuando puede estar correcto el 99% de las cosas, pero una sola cosa que esté mal ya es incorrecto. Todo trae confusión. Y cuando el Evangelio eterno se predica y se enseña que Cristo viene pronto, que el juicio de Dios está, que la gracia se va a terminar y que el pueblo de Dios debe decidirse por seguir la verdad, entonces estas personas sinceras que escuchan, que leen la Biblia y se convencen, dicen, pero ¿a quién me voy a unir? ¿A quién voy a seguir? La iglesia adventista sí, sale como la iglesia de la profecía. Pero ahora, ¿cuál es el adventista verdadero? La iglesia oficial, que tiene el nombre oficial de Iglesia Adventista del Séptimo Día, o una corporación que se llame Adventista del Séptimo Día, o a un grupo que le ponga el nombre que sea y ponga Adventista del Séptimo Día. Todo es una obra del diablo para crear confusión. El temor a Dios es apartarnos del mal. Y al hablar de apartarnos del mal, hay dos cosas que quiero mencionar aquí. Primera, si tú eres o yo fuera, o la persona que fuera, es el que se ha separado de la iglesia y trata de hacer un grupo aparte para
atacar a la iglesia, ya estamos en el camino del mal. Porque sabemos que en toda iglesia verdadera y en la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo que Dios levantó, todo no es perfecto. Sabemos que hay cosas que no están bien hechas. Pero si nosotros nos separamos de la iglesia, estamos siguiéndole el juego al diablo. Formamos un grupo aparte de la iglesia y trae confusión y arrastramos con nosotros personas para que se pierdan. Y si yo conocí la verdad ahora y entiendo la verdad y me pongo a predicar la verdad y digo, sí, la iglesia adventista ha sido levantada por Dios para una obra especial, pero ¿cuál es la iglesia adventista? Aquella, esta, aquella, la otra. ¿Cuál es la verdadera? Obra del diablo para separar del camino verdadero a los hijos de Dios, porque el camino del mal es tratar por todos los medios que el camino correcto, el camino de la salvación, el camino de la iglesia de Dios verdadera en el momento en que se está viviendo, no se puede encontrar y las personas se pierden. Tengo que terminar este tema, ya lo he extendido más de lo que pensaba que iba a ser, pero no puedo terminarlo sin dar esta voz de advertencia. Miren, ¿quién es más inteligente y más capaz? ¿Un ser humano o un ángel creado por Dios? ¿Quién es más capaz de razonar y de entender las cosas? ¿Un ser humano, por inteligente que sea, o un ángel que está con Dios en su trono? Si el diablo, que fue Lucifer, en el cielo logró engañar un poco más de la tercera parte de los ángeles, ¿no puede engañarnos a nosotros también? Cuando Jesús dijo, cuídense que nadie los engañe porque habrá milagros, maravillas, portentos que se harán con falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que tratarán de engañar si fuera posible a los escogidos. El temor de Dios es apartarse del mal y el apartarse del mal conlleva, cada vez que estudiemos la Biblia, orar y pedirle a Dios de corazón sincero, guíame Señor por el camino de la verdad, enséñame el camino que yo debo seguir para hacer lo correcto, ayúdame a estar con tu iglesia verdadera para hacer lo correcto. Y cuando el ser humano se pone así en las manos de Dios, hay un texto en la Biblia que en este momento no recuerdo dónde está, pero es fácil de encontrar, que dice, entonces subirás a tus espaldas, vos que digas está el camino, andad en él. No quiere decir esto, que vamos a escuchar una voz, oye, mira, el camino es este. No, lo que quiere decir es, esa voz que nos va a hablar es el Espíritu Santo que nos va a enseñar el camino, porque ningún hijo de Dios sincero que se pone en las manos de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo va a errar, porque Dios lo va a llevar por el camino verdadero. Temer a Dios es apartarnos del mal. Seguiremos en el próximo tema. Te pido que compartas este tema para que pueda ayudar a otras personas. En el próximo continuaremos aquí mismo donde estamos terminando. Nos vemos.